Buenas tardes, muchas gracias por la invitación también. Disculpe para mi acento francés, no soy de Francia, pero soy de Canadá, la parte francesa, Quebec. Voy a tratar de utilizar bien el español, no se preocupe. Entonces, hoy día lo que quiero presentar con ustedes es la parte de las competencias laborales, pero al nivel técnico, porque sabemos que hay mucho trabajo al nivel de las universidades, lo hemos visto también en Canadá, es lo mismo. Quiero dar unos ejemplos. Entonces, yo voy a empezar con esta citación que me gusta mucho antes de empezar. Si usted cree que la educación no sirve para nada, pruebe la ignorancia. Y a veces los que van a elegir eso van a tener problemas. Entonces, para nosotros, la educación no es una elección. Vamos siempre en la educación y la formación. El contenido de la ponencia, primeramente voy a empezar con observaciones y desafíos. Condiciones ganadoras en formación, porque hay. Rápidamente voy a hablar del CEGEP. Me han pedido, ¿es posible de hablar de la experiencia que la institución que se llama el CEGEP, voy a presentar al punto 3, es posible de presentar unas cosas, unas situaciones que han hecho en el mundo o aquí en América del Sur? Vamos a presentar eso. Particularmente la experiencia con Perú, Chile, Mozambique, México, Nueva Caledonia, África del Oeste, Madagascar y Brasil. Varios modelos de trabajo, porque cuando trabajamos en capacitación o en formación, hay varios modelos que hemos utilizado. Quiero presentar ejemplos concretos. Y a través de eso, saber hacer y saber ser. No voy a hablar particularmente de este punto porque está a través de todos los otros. Por supuesto, la competencia laboral o la competencia general es siempre para nosotros, en Canadá, en Quebec, hecho a partir de 3 componentes, es decir, el saber, los conocimientos, el saber hacer, es decir, no solo conocer las cosas, pero hacerlas prácticamente, y el saber ser, que son las actitudes. Sabemos que a veces una empresa va a contratar a alguien para su saber y su saber hacer, pero van a decir chao chao para el saber ser. Entonces es muy importante de siempre desarrollarlo. Unas observaciones que hemos hecho con el tiempo, hace como 15 años que trabajamos a nivel internacional, y eso es lo mismo para muchas instituciones similares al CEGEP de Abitibi-Témiscamingue. Dentro de toda organización existe un bien intangible que está, por supuesto, el personal, los recursos humanos y, por supuesto, podemos decir que ellos van siempre a necesitar ser sometidos a procesos de capacitación si se desea que estos alcancen un máximo de rendimiento y productividad. Primera cosa. Otra observación que podemos hacer, todas las organizaciones deben enfrentar la formación y capacitación de su personal. Toda organización necesita eso para llevar a cabo sus procesos. Es probablemente el capital el más dinámico que podemos tener. Otras observaciones. El desarrollo de las competencias laborales tiene un efecto directo sobre la retención del personal en la empresa. Eso es demostrado. Su desarrollo en la empresa y también sus acciones prácticas en el trabajo, particularmente a través del saber hacer. La formación para integrar a más trabajadores locales, indígenas autóctonos en nuestro caso, por ejemplo, o en otros países es similar a veces, tiene un impacto directo sobre la responsabilidad social corporativa, porque es importante cuando una empresa quiere trabajar con la población local. Una solución que está muy eficaz es justamente la formación para integrarles al trabajo. Vamos a dar un ejemplo más tarde. Se puede observar una disminución de los errores también, más vigilancia para la salud y seguridad, menos errores que podrían dañar el medio ambiente y también menos paradas de producción. Son observaciones. A partir de eso, conocemos unos desafíos. Primeramente, a veces es muy difícil de medir de forma cuantitativa
la adecuación entre la formación, la productividad, la eficacidad, el impacto medioambiental, la seguridad, la motivación. No hay tanto herramientas para medir eso. Es un desafío. Un ejemplo que nos da buenas ideas, CBG, que quiere decir Compañía de Bauxite de Guinea, hemos visto con ellos, habían un problema con fajas transportadoras en una mina, y sabemos que es muy importante. Por ejemplo, ellos tienen una faja de 1.5 kilómetros que viene de la planta hasta el mar para llenar los botes, y si hay un problema con eso, los botes que esperan un día pagan $100,000 de multa. Entonces, hemos trabajado con la compañía de bauxite de Guinea para mejorar, medir primeramente y hacer justamente una capacitación técnica, y hemos medido en un año y medio que había 75% menos paradas de las fajas transportadoras. Estábamos contentos porque a veces es difícil medir, como lo dije. También un otro ejemplo, la voladura. Allá hay un open pit y ellos trabajaban diciendo, vamos a hacer taladros, explosivos, boom, siempre la misma profundidad, no importa tanto. Pero con la capacitación hemos visto que había un gran problema, primeramente, la ruta en el tajo abierto, la ruta estaba como eso. Entonces había un problema con los camiones, y después, un año y medio de capacitación, hemos visto también lo mismo, igual hemos visto una bajada de 75% de mantenimiento sobre los vehículos particularmente pesados. Otro desafío, cuando hablamos de capacitación, a veces hay una resistencia al cambio, se ve en las empresas. Un impacto directo a su trabajo, eso puede molestar un poco al trabajador. Por eso hay como en este momento, Xstrata, la fundación que está en mi ciudad, ahora debemos decir Glencore Xstrata. Glencore Xstrata tienen una fundación y ellos trabajan con un plan de comunicación para justamente explicar a los trabajadores, es importante de entender, de trabajar bien con la capacitación, porque eso va a mejorar los procesos. Por eso, yo creo que condiciones ganadoras en formación, podemos decir, cualquier persona que trabaja en una mina, que sea un director, un supervisor o también un trabajador, la capacitación está relacionada con la productividad. Eso es seguro. La empresa, para tener éxito con eso, cuenta con programas de detección de necesidades de capacitación. También es importante de tener una actitud positiva de los trabajadores para mejorar el impacto de la capacitación. La capacitación es una inversión. Los programas de capacitación cumplen con las necesidades de la organización. ¿Eso qué quiere decir? No queremos perder el tiempo. Entonces debemos evaluar, y como lo hemos visto con el modelo australiano, se debe evaluar y capacitar sobre las necesidades. Eso es eficaz. Toma decisiones mejor motivación del empleado y satisfacción. Son condiciones ganadoras. Un ejemplo, Glencore Xstrata opera en el norte de Quebec una mina que se llama Raglan. Pueden ver aquí un inuit, no se dice un esquimó, un inuit. ¿Y qué han hecho Glencore Xstrata allá? Yo no voy a leer todo eso, pero en realidad la idea está de tener un programa que se llama Tamatumani. Tamatumani es una palabra en inuit, en inuktitut, y en inuktitut eso quiere decir nuevo empiezo. Un número más grande de empleados inuit autóctonos para integrar la mina Raglan. Entonces ellos tienen este proyecto y tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos sobre eso.
A partir de eso, un plan individualizado de desarrollo de las competencias de estos trabajadores inuits empezó, más un plan de progresión, un instrumento para favorecer el desarrollo personal. Si ustedes han visitado el Quebec o el norte de Canadá, aquí más o menos podemos ver imágenes que vienen de allá, se necesita mucho saber hacer y mucho saber ser también para trabajar en estas condiciones en el norte. Un otro ejemplo, con la mina Casa Berardi, que opera en nuestra región, todos los empleadores que están aquí están siguiendo por un programa de capacitación continua. Últimamente, hace no más que tal vez un mes, estábamos haciendo una evaluación del personal a partir de exámenes y a partir de estos exámenes vamos a desarrollar una capacitación y los empleados van a subir en las escaleras en la empresa. En este momento trabajamos en electrónica industrial, automatización, electricidad con ellos. Kinross, que está en África. Ellos, hablamos de un estudio de caso, pero había un problema. Porque, mira, el desarrollo de recursos minerales, y ustedes lo saben bien, y de sus empresas, puede ofrecer una nueva e importante fuente de empleos de calidad para las personas en los países, como en Mauritania, en este caso. Sin embargo, algunos países carecen de la infraestructura y los recursos necesarios para preparar adecuadamente a los candidatos. Es un problema. Entonces, ¿qué hizo Kinross? Invertir en formación. Ellos decidieron de invertir construyendo un centro de formación específicamente para los trabajadores de Mauritania. Y ahora están alrededor de 90, más que 90% de trabajador local trabajando en la mina Tasiast, en Mauritania. Pero eso a través de la formación técnica. Este proyecto, tal vez ustedes han entendido, es el proyecto Koniambo-Níquel en Nueva Caledonia. Fue muy complicado en realidad al inicio porque el desafío estaba el siguiente. Por supuesto, Koniambo, que está en realidad Glencore y Xstrata también, dicen crear empleos con un acompañamiento para maximizar el empleo a la población de Nueva Caledonia. En Nueva Caledonia, en el norte, se llaman los Kanak. Ellos no tienen acceso a una formación técnica muy alta. Entonces, la planta de Koniambo necesita varios tipos de trabajadores para construir, operar, mantener las instalaciones. A partir de eso, ellos dicen, en la provincia norte, el vivero local está muy limitado en términos de competencias. ¿Qué hacemos? Debemos buscar una solución. La idea de Koniambo fue de invertir en formación para elevar el nivel de calificación con la institución que representó el CEGEP de Abitibi-Témiscamingue. Voy a hablar ahora del CEGEP de Abitibi-Témiscamingue. ¿Quiénes somos? Primeramente, estamos ubicados en la provincia de Quebec, como lo dije, la provincia donde el idioma es más francés. En esta provincia, la cultura minera está muy fuerte, muy fuerte. La mayoría de las industrias están ubicadas en esta provincia. Estamos a 600 kilómetros de Montreal para ubicarnos. La institución, y tal vez algunas personas aquí conocen, porque en junio hemos recibido una delegación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en nuestra institución para ver cómo funcionamos. Tenemos 2.800 alumnos en educación técnica y 14 programas de formación técnica. El CEGEP, que quiere decir Centro de Enseñanza General y Profesional, está especializado en minas, ubicado en una región minera cerca de las... Entonces es fácil, si queremos ir para practicar el saber hacer, las minas están alrededor. Para nosotros
es relativamente fácil. Nuestra especialidad fue de desarrollar la formación y la capacitación para las empresas por competencia y la formación técnica. Trabajamos con Sherit. Tal vez ustedes conocen bien estas empresas. Sherit, Glencore, Strata, Kinross, Agnico Eagle, I Am Gold. Tenemos proyectos con ellos en África ahora mismo. Las carreras que tenemos están como enfermerías, técnicos paramédicos, pero mira, mantenimiento industrial, electrónica industrial y tecnología mineral. Tal vez ustedes van a decir, sí, pero no, ¿por qué no solamente tecnología mineral? Porque hemos visto en los países cuando trabajamos que si hay una mina, si hay tecnología mineral, hay siempre alrededor necesidades en automatización, instrumentación. Entonces, por eso tenemos mantenimiento y también electrónica industrial. Se puede ver más abajo que tenemos la gestión y estamos trabajando en un proyecto en medio ambiente en este momento y también un programa para la salud y seguridad en las minas a Tajo Abierto, un proyecto en Senegal. ¿Qué es eso? Es un edificio, por supuesto. En realidad es solamente la foto del centro de investigación, porque el CEGEP tiene un centro de investigación que se dedica a la gestión de los residuos que vienen de la minería. Aquí es solamente una parte. La otra parte, que va a arrancar próximamente, es para la formación y una parte para la investigación. Un otro ejemplo de proyecto que hemos hecho fue con la compañía de bauxite de Guinea. Yo hablé de eso al inicio, yo no voy a hablar más, sino que es importante este punto aquí. Evaluación de la competencia del personal. Antes de empezar la formación a medida, siempre vamos a evaluar la competencia. ¿Cómo? A partir de, a veces, checklist, pero siempre una lista de competencias laborales bien conocidas y si no son conocidas, vamos a desarrollarlas con la empresa. Y a partir de eso hemos analizado 28 puestos de trabajo a partir del conductor del tren hasta operadores de planta y hemos implementado las carreras de técnicos superiores, es decir, de técnico. La evaluación, la capacitación, la reevaluación, la certificación son las palabras clave. Estamos muy orgullosos de haber trabajado con CETEMIN, que está bien conocido aquí en el Perú, en la minería, porque en 2006 hemos empezado un proyecto que fue financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y hemos en realidad empezado el año 1 con CETEMIN, el Centro Tecnológico Minero. Hemos empezado con capacitación, formación y más que todo con ellos hemos implementado el enfoque por competencia que manejan ahora CETEMIN. Y hemos hecho, por supuesto, intercambio docente. A menudo docentes fueron en nuestra institución y han visitado otras instituciones también en Canadá. CETEMIN para nosotros fue un proyecto de 5 años, pero en junio pasado ellos estaban a 10 años. Y estos 10 años lo hemos caminado juntos. Estamos muy orgullosos de eso. En Chile hemos trabajado con varias instituciones. La diferencia en Chile es que las competencias están relacionadas o vinculadas con la universidad o el instituto o el centro de formación técnica. Ahora mismo tenemos un proyecto con el CFT San Agustín de Talca en automatización e instrumentación. Las competencias laborales que vamos a escribir serán de la universidad, aprobado por el gobierno, por supuesto. En Quebec es diferente. En Quebec las competencias laborales están estatal, del gobierno. Todo lo que hacemos va al gobierno central, del gobierno quebequense, es una competencia de la provincia, pero en este caso en Chile son competencias que desarrollamos con varios CFT, Centros de Formación Técnica.
Una realización que nos encantó mucho es una participación. No hemos trabajado en una parte de la realización del Centro Minero Benjamin Tbilski en Copiapó. Tal vez ustedes lo conocen, esta institución que se dedica a la formación de las carreras en minería. Todavía un proyecto financiado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, pero también, tal vez, digamos, una grande parte por la Agencia Canadiense, una grande parte por las empresas del lugar, que sea Codelco o los otros, y la otra parte del Ministerio de Educación de Chile. Madagascar es un proyecto que hemos hecho para mostrarles que a veces la educación técnica tiene un rol muy importante. Hemos capacitado 23 futuros trabajadores en instrumentación, automatización, mantenimiento industrial. Oh, qué raro, porque cuando hemos recibido los alumnos en Quebec, son todos ingenieros, muy buenos, pero faltaba una cosita. El saber hacer o el saber ser. Por supuesto, en este caso, el saber hacer. Y la razón es muy sencilla, es que no había centro de formación técnica en Madagascar para capacitar a los ingenieros, para darles algo de práctica. Entonces, hemos dado esta parte, el saber hacer. Pero está muy interesante porque tenemos ingenieros que tienen el saber hacer y saber ser. Ellos no tenían un centro de capacitación, pero hemos tenido una idea. Cuando los alumnos van a regresar, ellos van a estar formadores. Entonces, hemos decidido trabajar con la APP, se llama Aprendizaje por Proyecto. Hemos hecho proyectos durante tal vez un semestre. Un proyecto que hemos replicado en 8 unidades y que hemos hecho después. Son los alumnos que han hecho todo el proyecto, lo han armado, calibrado, puesta en marcha, y eso estaba un proyecto en este caso en instrumentación, nivel, temperatura, automatización, electricidad, variadores de velocidad, etc. Hemos enviado por contenedor todo eso en Madagascar, de tal manera que ahora ellos tienen un centro de capacitación, porque además hemos enviado 2 docentes allá para apoyarles. Eso me gusta mucho, porque es directamente un impacto por la población local. Aquí están los alumnos de Madagascar. Parecen felices, aunque hay nieve. En Nueva Caledonia, también una muy interesante, no somos el único CEGEP que ha trabajado sobre este proyecto. En nuestro caso, hemos recibido 100 futuros trabajadores en instrumentación, automatización, mantenimiento mecánico, digamos, para el proyecto Cognambo, níquel. Y todavía tenemos docentes allá y próximamente vamos a sacar nuestros docentes y todo está funcionando con la población local. En Mauritania ahora mismo tenemos personal que trabajan allá en la mina Tasiast, que están formando formadores y futuros trabajadores en estas áreas. En Mozambique, más complicado, tuvimos que aprender el portugués en este caso, pero hemos desarrollado un programa en minería con el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional todavía, y a partir de este momento hemos trabajado con el Instituto Medio de Geología y Minas de Moatize. Es una escuela técnica de formación y también un centro de formación profesional. ¿Qué hemos hecho con Mozambique? Hemos construido este modelo. No se ve bien, voy a explicarle. En realidad, cuando los alumnos estaban estudiando, había solamente una vía, 3 años, geología. Pero con la reforma de la educación técnica y profesional del gobierno, hemos desarrollado un modelo como este, es decir,
Los alumnos pueden ingresar, estudiar un año y tener un certificado y salir al mercado laboral, aquí. Entonces hay un tronco común. Lo mismo para el segundo año, un tronco común, y damos también cursos para ayudar a la gente que querían empezar sus propios negocios. Pero hemos visto que no más que 5% van a salir. Casi la mayoría de los alumnos, 90% más o menos, van a terminar el tercer año. Y una vez allá tienes la elección en 4 vías de salida, es decir, topografía, procesamiento, geología y está escrito en portugués, exploración de mina, en castellano sería la explotación, tratamiento. Entonces, no el tratamiento, pero la mina como tal. Los alumnos tienen la elección de 4 vías de salidas para responder al mercado laboral. Este modelo está empezando ahora mismo en Mozambique y está el modelo nacional. Ok, estamos cerca del fin, no se preocupe. Los 4 modelos con los cuales el CEGEP trabaja, y no solamente el CEGEP de la Abitibi-Témiscamingue, pero los 48 CEGEP de la provincia, más o menos utilizan 4 modelos. En nuestro caso podemos decir, aquí están los 4 modelos. La primera opción es de recibir alumnos y trabajadores que vienen de empresa o de institución de capacitación. El año pasado tenía, por ejemplo, alumnos de México. Este año vamos a recibir alumnos de Brasil y eso va a seguir en el tiempo. Se puede recibir formadores, lo hemos hecho, hemos recibido una formadora de Chile el año pasado. Podemos, el modelo 3, enviar formadores, como lo hacemos ahora mismo en Mauritania y también en Nueva Caledonia. Y al final, el último, parece lo mismo, un resumen de los otros, pero con el apoyo de la ACCC, la Asociación de los Colegios Comunitarios de Canadá, que es una organización donde pertenecen 150 colegios, somos miembros, entonces, y ellos nos ayudan a tener el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, fondos de cooperación canadienses. Y tenemos un proyecto en común con Australia, en Mozambique, particularmente allá. Estamos trabajando en estas regiones del mundo. La semana pasada estábamos trabajando con África del Oeste para un proyecto en Senegal, en Côte d'Ivoire. Entonces, muchas actividades. Estamos muy felices de eso porque al final, ¿quién gana? Los alumnos y más que todo, los que van a recibir capacitación, desarrollar centros de formación para la formación técnica. Muchas gracias.